Ya está. ¿Está grabando? Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Recién salido del pase de prensa. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Sí, he escuchado algunas de tus entrevistas, he visto y me parece una pregunta como muy complicada de responder. Yo creo que no lo sé. No lo sé. Me gustaba el cine desde pequeño y por casualidades de la vida empecé a hacer cortos con mis amigos y bueno, supongo que lo que sentía estando ahí en un equipo de rodaje, montando las historias, construir al final. Es verdad que yo provengo de una parte más clásica del cine, a lo mejor, mis intereses, y a mí me gusta contar historias. Entonces, es un medio que me permite eso y que me hace sentir muy vivo. Ya sé que ahora voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero ¿qué tiene que tener una historia para que te embarques tanto tiempo para levantarla? Con todas las dificultades, tanto artísticas como económicas, tiene hacer una película. Sí, mira, ¿Qué tiene que tener? yo creo que tiene que tener algo, unos elementos tan atractivos para ti que hagan que te olvides de todo eso que comentas. Es verdad. O sea, porque a mí me llegas a decir el día en que Coto me contó su historia, que es cómo empezó esta película La Millor Opció. El protagonista me contó su historia, que yo iba a tener que pasar por todo lo que he pasado y ni de coña hago esta peli. Pero te olvidas y son cosas que yo puedo llegar a saber, no son sorpresas, pero estás tan atraído por explicarla con tantas ganas, ¿no? Con tanta ilusión por llevar eso convertir eso en una película, que lo otro desaparece absolutamente, ¿no? Eso es porque yo creo que es durísimo levantar un proyecto así, es durísimo. O sea, yo no creo que no he tenido una experiencia tan dura en mi vida. Y no lo parece cuando ves la película, estoy seguro que no lo parece. No, pero y supongo que la próxima película también será duro el proceso, a lo mejor no. Y supongo que me volveré a olvidar. Sí, Lo difícil que es, ¿no? Claro, sí, seguro que no. No es que pensaré que será más fácil, no. Pero me olvidaré, simplemente serán temas que no estarán ahí, en la primera dimensión. Estarán muy atrás, mi cerebro volverá a engañarme y volveré a ilusionarme y de hecho ya estoy escribiendo y pensando en que sí, que es posible, que se puede hacer, este tipo de cosas que luego te encuentras con los obstáculos, ¿no? En tu anterior película, El Tram Final, puede ser una semilla de lo que va a ser la historia de Coto. Bueno, mi anterior documental, que es el último documental que he hecho, El Tram Final, no sé si es una semilla a nivel estilístico, narrativo, pero sí es el lugar donde tenía que estar para conocer al protagonista de esta nueva película. Y si yo no hubiera hecho ese documental, seguro que tampoco hubiera hecho esta ficción. Yo estaba pensando ya en hacer una ficción, tenía ganas de probarlo, porque al final yo empecé en el cine para hacer ficción, me metí en documental por una cuestión de circunstancias, de facilidades, de salir a la calle con una cámara y ya empezar, no tener que esperar. Pero esta vez sí que tenía claro que el siguiente proyecto iba a ser ficción. Bueno, conocí a Coto gracias al rodaje del Tram Final. También yo conocí muy bien el Delta, ya lo conocía de antes, pero el Tram Final me permitió, porque es un documental que filma en varios lugares del Delta, conocerlo mucho más. Entonces a la hora de filmar allí, pues yo me sentía mucho más seguro, ¿no? Conozco el lugar, conozco la luz del lugar, conozco la atmósfera, conozco esos rincones, ¿no? Y la gente, sobre todo, ¿no? Los contactos, la gente, en este caso fue muy importante que la gente del Delta se implicara con la película, ¿no? Porque es el entorno lo que crea la historia. Claro, y es el personaje lo que crea la historia. Es el personaje, pero el personaje de alguna manera es producto del entorno. Y Coto es un chico saharaui, el protagonista, pero que se ha pasado sus últimos 12 años en el Delta. Entonces él es de allí, él habla como ellos, él se siente de allí, ¿no? Ha sido adoptado por una familia de allí, que es lo que explicamos en la película, pero en realidad ha sido adoptado por toda la comunidad, ¿no? Toda la comunidad. O sea que... Coto, espereu-me un vulgueu. Sí, el bar que hem fet. Sí, val. Sí, ara vinc. Y una vez que te planteas la historia de
contar la historia de Koto, o sea, ¿era una cosa que ya tenías pensado, que fue surgiendo lo de mezclar personajes con personajes, personas con personajes? Bueno, la decisión, como explico muchas veces, la primera gran decisión de la película, yo creo que la primera decisión fue tener a Koto como protagonista, o sea, tener al protagonista real como protagonista de la película. A partir de ahí todo lo demás estuvo condicionado a esa decisión. Yo creo que esta película hay que leerla desde ahí, sin duda. O sea, no se puede leer desde un código de ficción pura, ni se puede leer desde un código de experimentación pura, absurdo. No, esta película tiene su propio código y está marcado por eso. Entonces había que acompañar a Koto, había que conseguir que esa energía que estaba viva en él fuera el impulso de la película, mantener ese impulso hasta el final. Y eso fue tremendamente difícil, porque Koto es un chico muy inquieto y tenerle en rodaje ha sido, bueno, un pulso. Él entendió el rodaje como un pulso conmigo, desafortunadamente. Entonces yo creo que la película es producto de eso, descaradamente, ¿no? Y todas las decisiones de incluir a actores no profesionales, que son a la vez familiares suyos o amigos, vienen dados por la voluntad de acompañar a Koto en este viaje. ¿Fue difícil convencerlo? No, convencerlo no, porque de hecho él me convenció a mí de que él quería hacer la película. Yo, después de haber hablado con él en varias ocasiones, de ir desgranando su historia a la vez que íbamos escribiendo el guión, me di cuenta que él daba por supuesto que él iba a actuar, que iba a hacer de protagonista, ¿no? Cosa que yo no le había ni comentado, ni a lo mejor sí se me pasó por la cabeza, pero no me lo tomé en serio. Entonces, cuando vi que él daba por supuesto que él iba a ser el protagonista real, de hecho él me lo hizo saber con una frase muy contundente. Me dijo, bueno, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, ¿no? Y ahí pensé, no, pues claro. Entonces, sería un problema buscar a alguien, ¿no? Sí, además esa decisión, ¿no?, que tenía él, ¿no? No solo voluntad, sino... Es un chico muy valiente, Koto. O sea, yo creo que su característica fundamental es que es un valiente. Entonces era un acto más de valentía y yo creo que tenía que ser respetado, ¿no? Entonces a partir de ahí empezó todo un trabajo de dirección. Mis encuentros con Koto ya no eran simplemente para preguntarle sobre su historia, sino para empezar esa labor de dirección que consiste en esa relación con el actor que va más allá de una amistad o de conocerle, ¿no? Si tuvieras que definir tu película, ¿podrías decir que es una película sobre la identidad a través de la familia? Totalmente, sí. Y también tengo que decir que es una cosa de la que nos dimos cuenta cuando el guión ya se estaba terminando. Entonces nos vino muy bien para acabar de ajustar, ¿no? Pero sí, claramente viéndola ahora es muy claro, ¿no? Es un personaje que está buscándose, ¿no? Que está entre dos familias, entre dos mundos, entre dos madres, que es creo que es lo más difícil que te puede pasar, ¿no?, emocionalmente, lo más difícil de llevar, ¿no? Está entre dos madres, a veces ya cuesta estar con una, imagínate con dos. Eso tiene que ser. Pero él también al principio de la película se tiene que buscar a sí mismo, porque está como perdido, tiene una relación muy distante con sus padres adoptivos, con el entorno, o sea, no quiere trabajar, no quiere tener su espacio, ¿no? Y cuando vienen los otros padres, claro, los verdaderos padres, ahí se pierde todo, ¿no? Lo poco que tenía desaparece. Sí, y realmente yo creo que lo que ocurre a nivel emocional ya está dentro de Koto, antes de que le pase lo que le va a pasar durante la película. Lo que pasa es que realmente el encuentro con su familia biológica, el reencuentro con su familia biológica, lo que hace es acelerar y sacar a la superficie toda una serie de emociones y de traumas no bien digeridos que él ya lleva dentro, que por supuesto lleva dentro, ¿no? Y la luz de Rakaja ayuda mucho a la película, pero esa idea de que haya mucha cercanía, pero a la vez mantenerse distante a lo que ocurre, para que el espectador se implique de una manera emocional, pero sin explicarle demasiado, eso es algo que lo tenías claro, ¿no? Sí, yo esa distancia también tiene que ver con mis documentales. Ahí sí que creo que hay un punto de conexión fuerte. También Santi había visto mis documentales antes y yo creo que le aportó, bueno, yo no sé si os podéis llegar a imaginar lo que significa un rodaje de estas características en 2 semanas.
un montón de localizaciones, personajes, Coto dando guerra desde el segundo uno. Total, que no puedes estar en todas partes, ¿no? Entonces ahí la implicación, porque no se puede llamar de otra manera, de Santi Racaj fue fundamental. Hay parte de la puesta en escena que yo se la debo a Santi, simplemente yo no podía estar por todo, y él entendió perfectamente esta película como tenía que ser y conseguimos ese equilibrio que teníamos muy claro desde el principio, ¿no? Decisiones tan simples como todo va a ser plano secuencia, o sea, cada secuencia va a ser un solo plano, hay que resolverlo como sea, no vamos a repetir muchas veces porque tampoco hay tiempo, entonces había que conseguir limar muchas cosas antes de rodar en los ensayos, con los espacios, tenerlos visualizados antes, bueno, un montón de cosas que tuvo que ser en colaboración realmente con Santi Racaj. Ha sido como... Sí, ha sido mi mano derecha ahí en el rodaje, totalmente. ¿Y cómo se consigue esa implicación con el equipo? ¿Es tu carácter, tu manera de ser? ¿Cómo se consigue implicar a tanta gente para en 2 semanas levantar esta película y que el corte final no te haga pensar nada de eso? Claro, sí, y que me resulta extraño que digas que no te hace pensar nada de eso, porque yo viéndola, por supuesto que veo todo eso, ¿no? Veo la película y veo todo eso. No lo sé, yo creo que es esa locura, ¿no? Esa locura que, como te comentaba, te lleva a embarcarte en un proyecto de estas características sin considerar del todo las consecuencias, todo lo que va a significar, y consigues convencer a la gente porque tú en ese momento piensas que eso va a ir, ¿no? Va a ir, y esa convicción. Después también el hecho de que sea esta historia tan real, ¿no? La gente enseguida llegando al Delta es un lugar que te absorbe, que no te deja indiferente, ¿no? Con la simple llegada, con poner un pie ahí, ¿no? Después Coto, que es un chico que enseguida todo el mundo, después del primer día de rodaje, todo el mundo enamorado de Coto, ¿no? Y de su historia, y todos conmovidos, y conocieron a la familia, a la madre adoptiva real. Entonces, claro, todo eso te va absorbiendo y fueron 2 semanas muy intensas, claro. Esa intensidad es la que te permite realmente acabar el proyecto, ¿no? Tiene esa parte pasoliniana, ¿no? del ambiente, el entorno agreste, hostil, complicado, y esos personajes de la calle, ¿no? Esos personajes de la vida, ¿no? Que se mueven entre sombras, que no sabes muy bien dónde se van a ubicar, y aparte los personajes de ficción, ¿no? Francés y Mercé, ¿no? ¿Por qué Francés y Mercé meterlos ahí? ¿Por qué pensaste en ellos? Bueno, pensé en ellos porque son 2 actores que me gustan, y a mí me gustan los actores que no exageran, que no... Pero a Francés le das la vuelta completamente. No lo sé, pero yo a Francés le he visto en películas que me ha encantado, que a veces son papeles pequeños, pero que supe, y además él todavía no había estrenado Merlí, ¿no? Entonces yo no tenía Merlí como referencia para nada, pero sí que le había visto en 3 días con la familia, por ejemplo, y me parecía que tenía un papel muy contenido, que sabía estar en la situación, que sabía estar en ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces enseguida vi que él lo podía hacer, y aparte es un actorazo, o sea, es un auténtico lujo trabajar con Francés. Y Mercé, bueno, Mercé es que se ha implicado de todas las maneras posibles, o sea, Mercé ha estado integradísimo, pues una persona muy sensible, es una persona muy agradecida, entonces ha sido realmente muy fácil trabajar con ellos por eso, porque se han integrado con mucha facilidad en la realidad de la que formábamos todos parte, ¿no? A mí me gusta esa idea de que, sí, adoptar niños del Sáhara, niños que lo pasan mal en sus países, pero ¿qué pasa luego cuando se hacen mayores, ¿no? ¿O qué pasa Sí, no, es cierto, es que es un problemazo eso, es un problemazo. Mira, eso no se explica cuando lanzan estas claro, campañas. Sí, es un problemazo que tienen los de aquí. Un saharaui en su casa. Sí, un poco plácido, ¿no? Como plácido, ¿no? Sí, Pero después, ¿qué pasa, no? Claro, ese es el gran drama en realidad, ¿no? Porque, bueno, es el tema de la identidad, que es lo que surge aquí. Y qué importantes son para los seres humanos pertenecer a algún sitio, o ser de algún sitio. Claro, ubicarte en el mundo, ¿no? En definitiva es algo que por lo que todos pasamos, pero alguien que tiene esta colisión de mundos encima, pues imagínate, ¿no? Cómo se resuelve eso. Nosotros fuimos al Sáhara a hacer
a investigar un poco, a ver el lugar, de dónde venía Koto, ¿no? Estuvimos ahí una semana y realmente nosotros contábamos la historia a la gente de ahí y todos tenían casos parecidos. No el tema del trasplante de riñón, pero sí muchos habían perdido hijos porque los hijos no habían querido volver después de estos programas de acogida o habían vuelto pero ya querían irse otra vez, etc., ¿no? O sea, es que claro, es que eso no se explica, eso es a posteriori, eso es la intimidad que tú cuentas, ¿no? Claro. Y me has comentado que estuvo en la Bienal, en la película. ¿Cómo se recibió allí? ¿Con gente que no tiene nada que ver con el Delta? No, que no tiene nada que ver con el Delta y que no tiene nada que ver con España, porque España tiene un compromiso con el Sáhara que no, por supuesto, no conocen en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, realmente creo que la historia de las dos madres, de Koto en medio, de identidad, todo eso llegó muchísimo. No encontraron para nada una película difícil de emocionar. Había gente emocionada, se me acercaron varias mujeres como con los ojos vidriosos por la historia, y no es una historia contada desde el dramatismo, porque hay esa distancia de la que tú me hablabas, ¿no? Entonces es curioso como el contraste entre la forma y lo que contamos acaba emocionando de una forma muy particular, ¿no? Desde dentro, que es como a mí me interesa, ¿no? Por lo menos ese es el propósito, y creí ver que había algunas personas que lo habían sentido de esa manera, habían ido entrando, ¿no? Progresivamente. Yo creo que es una película donde el llanto te ahoga, no brota. O sea, hay películas donde sí que brota. Claro. Porque, o sea, tocan temas sí. que sabes que van a pegar, pero en esta es todo muy contenido. O sea, el llanto poco a poco sale. Es como una ola, ¿no? Que va llegando poco a poco, ¿no? Claro. Y cuenta cosas terribles. Porque también hay un problema conyugal con los padres adoptivos, un problema de paro, un problema de una situación difícil. Sí. Cierto. Ahora, para terminar, me gustaría que me explicaras qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras niño o adolescente, o una de ellas, porque siempre tenemos muchas. Sí, como niño no lo sé, porque claro, a mí como niño pues me gustaba Spielberg, ¿no? Los Goonies o El Regreso al Futuro, no sé, todas estas pelis, ¿no? Pero sí que a lo mejor algunas de las primeras películas en las que tomaba conciencia de que el cine podía ser algo más, yo pondría, te diría La Promesa de Los Dardenne, por ejemplo. Es una película que me dejó como en shock, ¿no? Ahí me di cuenta que el cine podía ser mucho más que entretenimiento, ¿no? Que era algo que me tocaba y yo no sabía muy bien por qué, ¿no? Los Dardenne casi siempre hablan de los niños que nadie los quiere, ¿no? Sí, y además son unos directores maravillosos que son capaces de adentrarse en la realidad como nadie, ¿no? Y de golpearte, ¿no? De golpearte sin herirte, no sé, sin hacerte sentir mal, ¿no? Sin hacerse sentir culpable, ¿no? Tú tienes un espacio para reflexionar después de una película de los Dardenne, y eso es lo que más me gusta. Porque documental o ficción, yo creo que eso ya se debería romper, ¿no? Esa barrera. No lo sé. Hice una entrevista a Basilio Martín Patino y él decía que él no hacía ni documentales ni ficción. Y puede que tenga razón. Hacía documentos que contaban historias. Sí. Bueno, cualquier calificación es molesta, ¿no? Más que nada porque parece que te está obligando, ¿no? A cumplir con unos códigos. De hecho, director de documentales. Sí, bueno, pero esto es que ya, yo creo que el dilema ya no está ahí, pero sigue estando por otro lado, nos engañan por otro lado. O sea, ahora o es experimental o es narrativo, o bueno, por algún lado te están jodiendo, ¿no? O sea, te están como intentando que tú pertenezcas a unos códigos determinados, y si no estás con ellos, estás contra ellos y tienes el problema, ¿no? ¿Qué película vas a hacer, ¿no? ¿En qué festival estás pensando? ¿En este? No sé, yo no estoy pensando en ningún festival, estoy pensando en contar esta historia de la manera en que yo la vivo. Pues no vale, o sea, o tienes que posicionar, o es una película más tiene un rasgo más experimental, o es más narrativa, y bueno, mira, no sé, es un problema, porque al final lo que hace es empobrecer el panorama, ¿no? Y convertir las películas casi en encargos, ¿no? Porque ya tener esa concepción a priori, no sé, yo tengo en cuenta que espectador, sin duda, yo creo que es lo único que me interesa.
o sea, tengo en cuenta muchas cosas, pero si tengo en cuenta que hay alguien mirando la película, es un espectador, o sea, alguien desinteresado que entra en la sala y se enfrenta con eso, ¿no? Con estas imágenes. Eso sí. ¿En un futuro volverás a hablar de Coto? Buah, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero puede ser interesante, ¿no? Sí, podría ser interesante, pero bueno, esto ya es como... Justo ahora te diría que no. Ahora no, ahora déjame descansar. Justo ahora te diría que no, pero como sé que estas cosas dan muchas vueltas, pues nunca se sabe. Sí, sí, porque seguramente le ocurrirán más cosas, ¿no? Seguro, conociéndole, vamos, seguro, La seguro. inquietud lo llevará por camino. Sí, sí, ¿no? seguro, seguro. Pues Óscar, muchas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy bien la película y las próximas. Muy bien, gracias.